¿Por qué hay clínicas estéticas que cobran 50 euros por un facial y hay otras en pleno centro de Madrid que cobran hasta 200 euros por el mismo tratamiento? La diferencia no está en el producto, sino en cómo se percibe tu marca en Instagram. Si eres esteticista o creadora de contenido beauty, quédate porque te voy a mostrar cómo facturar desde la mirada de una editora de videos beauty. Hoy vamos a agarrar mi antiguo perfil de mi clínica estética en Argentina, lo vamos a destruir por completo y vamos a rediseñar uno nuevo, mucho más premium, lujoso, y te voy a mostrar cómo pasar de una marca común a una marca que atrae clientes VIP. Bueno, aquí lo que estoy mostrando es el perfil de Instagram de mi antigua clínica estética en Buenos Aires. Y la verdad es que en esta cuenta tenemos un montón para hablar, un montón para utilizar y un montón por modificar, y es lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, vamos a comenzar analizando la foto de perfil, ¿sí? Fíjense la foto de perfil y piensen qué es lo que les transmite a ustedes. Si bien esta es una cuenta vieja, creo que hace 3 años que no subo más nada. Esta cuenta quedó como en el olvido y decidí justamente ahora retomarla para mostrarles el cambio visual que podemos hacer. Cómo podemos pasar de una cuenta básica, común, a una cuenta mucho más premium, mucho más elegante, en el cual podemos atraer otro tipo de clientes tan solo cambiando nuestras redes sociales. Recordemos que las redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, son la vidriera de nuestro negocio. Entonces, acá vamos a comenzar primero por el logo. Van a ver que el logo de la estética, si bien es un logo que está bien, no es un logo que esté mal, con este reborde que tiene alrededor de color fucsia ya nos da mucho que desear porque es un color eléctrico, entonces no nos va a transmitir, no nos transmite lujo, ¿vale? ¿Qué es lo que haría en este caso? Cambiaría el logo, lo dejaría con un fondo blanco o le pondría otro reborde que acompañe en todo caso las historias destacadas o que acompañe los colores como tengo ordenado mi feed, pero en este caso no está acompañando nada. Otra cosa que podemos ver acá, además de la foto de perfil, son las historias destacadas, ¿sí? A grandes rasgos, que vamos a ver, son las historias destacadas. La persona que entra a nuestro perfil por primera vez no va a saber a dónde mirar. Miro el logo, miro las historias destacadas, miro las publicaciones, ¿qué miro? Entonces tenemos muchos puntos de llamada de atención y justamente lo que queremos evitar es que el espectador o el cliente que ingresa por primera vez a nuestro perfil sea retenido, o sea, se quede en nuestro perfil y como que invite a ver más de nuestra estética, de nuestra clínica y de lo que podemos brindar. Lo que vamos a encontrar acá es, como les decía, el exceso de color en logo, exceso de color en historias destacadas, historias también un poco desordenadas, ¿no? Porque tengo tratamientos, manicuría, escuela, doctores, entrevistas, es como demasiado. Vamos a el perfil, ¿sí? Acá tenemos el perfil, bueno, el nombre de la clínica, Nila Dermoestética, y valga la redundancia, volvemos a repetir Centro de Estética, por si quedaba alguna duda. Bueno, mal, en realidad no hace falta. Ya la persona que nos busca o que ingresa se da cuenta que es una estética, es una clínica estética, en este caso no hace falta repetirlo. Y aquí podemos ver exceso de información. Tenemos tratamientos faciales y corporales, atención médica, nutrición y dermatología. Nuevo número, o sea, mi número de contacto, emoticones y ponemos la dirección. Exceso de información, ¿sí? Yo acá lo que necesito es ser concisa, sobre todo en el nombre, para que la persona que me busca me encuentre fácilmente y además para que el algoritmo detecte de qué se trata mi perfil y lo muestre a las personas correctas. Dice que hace tratamientos faciales, hace corporales, hay médicos, hay nutrición, hay dermatología, me pone el número. O sea, hoy en día no hace falta poner el número, chicas, en el perfil. El número, hoy en día tenemos botones en Instagram, por aquí, bueno, aquí no se ve porque es un perfil que estamos analizando, pero botones donde yo en el mismo botón puedo poner mi número de teléfono, mi número de contacto, dice contactar y la persona que presiona ahí la redirige directamente al WhatsApp, a un contacto de correo electrónico y no hace falta poner mi número de teléfono en el perfil, ¿sí? Eso es redundante. Y el cuarto error son las direcciones externas, que aparezcan 2 veces la misma dirección, y los emojis, ¿sí? Recordemos que en el lujo menos es más, entonces si evitamos los emojis, mejor, quedan más ordinarios, entonces mucho mejor. Todo va a depender, chicas, al tipo de cliente que queremos dirigirnos. Quiero apuntar a
cliente de lead, a un tipo de cliente que consuma y que no cuestione cuánto va a pagar por el tratamiento, sino que lo pague sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, acá vamos a dividir la pantalla en dos. Lo primero que vamos a tener en cuenta, y quiero hacer una especial aclaración en esto, es en el nombre. Yo entiendo que a veces una quiere poner en el nombre todo, pero no es necesario. El nombre tiene que ser principalmente el nombre de la estética. Tratar de evitar que el nombre tenga guiones, espacios o cualquier cosa que pueda obstaculizar la búsqueda del cliente de nuestro perfil, ¿sí? Cuanto más puntos, guiones, espacios pongamos, más difícil va a ser que nos encuentren en Instagram. Entonces aquí, con respecto al nombre, no tenemos nada para decir, ni la dermoestética. Perfecto, el nombre estaría genial. Ahora vamos a ir a la primera línea que aparece aquí, que en realidad en el perfil viejo lo tenemos como centro de estética. Y en lugar de aclarar nuevamente que es un centro de estética, vamos a optimizarlo y vamos a poner algo que nos transmita como que esta clínica es una clínica en la cual hay profesionales capacitados, profesionales que saben qué es lo que hacen de su trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera línea podemos poner estética avanzada o bienestar y estética avanzada o estética avanzada y bienestar. La primera línea suele ser la línea de búsqueda, ¿sí? Si yo tengo una clienta, si yo soy clienta y quiero buscar estética avanzada, seguramente Instagram me redirija a este perfil, ¿sí? O aquellos perfiles que tengan en su primer línea de búsqueda estética avanzada o que tengan esta palabra, ¿sí? Esta palabra clave. Vale, entonces, hablamos que la primera línea es la línea con la cual el algoritmo nos va a mostrar a las personas que realmente queremos que se interesen en nuestra cuenta. Entonces esta primera línea es muy importante y es en la que tenemos que poner algún título llamativo, algo que llame la atención. Si solamente ponemos tratamientos faciales y corporales, bueno, alguien que esté buscando tratamientos faciales y corporales, claramente le van a aparecer un montón de estéticas y además nosotras, pero si ponemos algo más llamativo o sobre todo que sea mucho más llamativo para el tipo de público que estamos buscando, como en este caso un público que pague más por el servicio que ofrecemos, podemos poner algo así como, les mencionaba antes, como estética avanzada y bienestar, ¿vale? Que acá lo tenemos. Bueno, acá me sobra una S, estética avanzada y bienestar. Luego vamos a pasar a la segunda línea, en donde sí podemos hablar un poquito más de qué es lo que hacemos, ¿sí? O qué tipos de tratamientos tenemos en nuestra estética. En este caso tenemos atención médica y nutrición dermatológica. Bueno, nos vamos a olvidar de los emojis, vamos a olvidarnos totalmente de los emojis y vamos a ponerlo, pero de una manera que quede mucho más premium, que quede mucho más llamativa. Hoy en día está también mucho en auge lo que son los tratamientos de autor, ¿sí? Quiere decir que mi tratamiento es un protocolo mío, por ejemplo, de mi clínica, y no va a ser igual al de la clínica de enfrente, ¿vale? A la gente que está acostumbrada a realizarse tratamientos premium, la verdad es que le llama muchísimo la atención esto porque me encanta que me hagas un tratamiento personalizado, que sea solo para mí, que sea de tu autoría. Entonces podemos ponerlo como ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, podemos poner tratamientos de autor o podemos poner algo así como tratamientos de autor y rejuvenecimiento avanzado, ¿sí? Que es una de las cosas que más se demanda, el rejuvenecimiento. Entonces ponemos tratamientos de autor y rejuvenecimiento avanzado. Con estas dos líneas sabemos que en esta estética es una estética avanzada, o sea que debe tener aparatología avanzada o deben estar altamente capacitadas para los tratamientos que realizan. Realizan tratamientos de autor y de rejuvenecimiento avanzado. Entonces, me está dando otra pauta. Esta estética no es una estética cualquiera, no es una clínica cualquiera, es una clínica que sabe lo que hace, una clínica profesional, ¿sí? Si analizo un perfil y el otro, este perfil me está indicando que estoy hablando de una clínica profesional. Esta segunda línea que les mostraba recientemente es la línea que nos da autoridad o especialización. La primera línea, que es esta línea, en donde pusimos estética avanzada y bienestar, es la línea que me va a dar a mí como la propuesta en valor. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace esta clínica por el cliente que no hace otra? ¿Sí? Entonces,
Podemos poner estética avanzada y bienestar, podemos darle un toque premium, como les mencionaba, de decir tratamientos de autor, protocolos especializados, protocolos avanzados, cuidado experto para una piel radiante y saludable. O sea, tenemos que poner algo realmente que nos distinga de las demás, que no se haga lo mismo en mi clínica que en la clínica de enfrente, ¿sí? Y la línea 2, que es la segunda línea, que es la línea a la que vamos a ir ahora, que anteriormente en el perfil viejo dice atención médica, nutrición y dermatología, es la línea de especialización. ¿En qué me especializo? Ok, tienes una estética avanzada y de bienestar, pero ¿en qué te especializas? ¿Qué tienes para darme como clínica a mí que otras clínicas no me dan? Entonces, debemos destacarnos con autoridad y con la especialización que tenemos, ¿sí? ¿En qué nos destacamos? En remodelación corporal, o sea, en lo que seas especialista en tu clínica y te destaque del resto. En este caso pusimos tratamientos de autor y rejuvenecimiento avanzado. También podemos poner, acá tengo un segundo ejemplo, cuidado experto para tu piel, pero creo que en este caso suena mucho más premium poner tratamientos de autor y rejuvenecimiento avanzado. Y ahora vamos a ir a la tercera línea, que la tercera línea es donde detallo si tengo servicio médico, ahí puedo detallar si tengo atención de una nutricionista, puedo poner unidad de nutrición y dermocosmética. La palabra unidad refleja como que tengo un sector especializado o profesionales especializados dedicados en el tema. Entonces ahí sí voy a poder poner algo más. O puedo ir a lo simple, que lo simple sería cuidado experto para tu piel, facial, corporal, nutrición, no digo nada más. O puedo seguir avanzando y puedo darle un plus más. En este caso, ¿qué puedo poner para que suene más premium? Puedo poner facial avanzado, remodelación corporal y nutrición. Porque esto, chicas, aclaro si no se dieron cuenta, pero es una plantilla de Canva que la estoy usando a modo de ejemplo como para reconstruir nuevamente el perfil, ¿sí? Justamente para no modificar el que ya está hecho, para que quede ejemplo de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer. Y vamos a poner, acá les muestro, porque lo tengo hecho, para que lo vean, facial avanzado, remodelación corporal y nutrición. Hablando de los emoticones, quiero que noten este detalle. Si se fijan, tengo dos perfiles que son iguales, pero tienen diferencias. Este perfil es un perfil no es tan premium. En este perfil tenemos estética avanzada y bienestar, cuidado experto para tu piel, facial corporal, nutrición. ¿Dónde estamos ubicados? Ejemplo, en Madrid, citas disponibles y la página web. Fíjense la diferencia si nos trasladamos a este otro perfil, en donde lo único que pongo es facial avanzado, remodelación corporal, nutrición, Madrid, España, agenda tu experiencia. A la gente no le gusta que le digan que hay citas disponibles. O sea, si a mí me dicen hay citas disponibles, no me llama la atención pedir una cita, porque si tiene tantas citas disponibles esta clínica es porque trabajan poco, va poca gente. En cambio, si en el perfil me ponen agenda tu experiencia, me llama la atención porque me están diciendo que hay una experiencia que no conozco que podría estar agendando. Entonces invita, sí, yo quiero conocer esa experiencia, yo quiero, ¿qué hacen en esta clínica? ¿Se entiende? Esto para que vean la diferencia entre uno y otro. Y, por si no lo había mencionado antes, la importancia del logo, de la unidad de colores, ¿sí? Fíjense el logo anterior, en donde tengo este logo fucsia, el logo se ve muy pequeño, el reborde en fucsia. Y aquí hasta las historias destacadas cambiaron. Como les mencionaba antes, en todo lo que es lujo o clientes premium o clientes donde estoy buscando clientes que paguen más por mi servicio, cuanto más colores tenga, cuanto más confuso sea mi perfil, cuanto mi vidriera sea más llamativa en cuanto a colores, menos va a atraer este tipo de clientes que queremos atraer. Como les dije antes, en el lujo menos es más. Entonces no hablo en cuanto a texto en el perfil, en el detalle del perfil, hablo en cuanto a colores, a no seguir una unidad de colores, una colorimetría. Acá, si se fijan, hay una unidad de colores, pero en el de abajo es aún mejor. Ahora se los voy a volver a mostrar. Pero si hablamos solamente de esta parte, fíjense la diferencia. Fíjense esta diferencia con esta y esta otra diferencia, ¿sí?
No es necesario que sus historias destacadas no digan nada. No, de hecho, si se fijan en este perfil que está más optimizado que hice a lo último, tienen el nombre, ¿sí? En una historia destacada pongo clínica, donde puedo subir historias destacadas de videos donde se muestre mi clínica, servicios, donde se vean videos de qué servicios brindo, casos de éxito de clientas que dejan su experiencia. En las historias destacadas pueden poner lo que quieran siempre y cuando tenga un orden, tenga como una idea, como un orden cronológico. Entonces en ese caso va a ser más llamativo, va a ser más ordenado, que es lo que quiere una persona realmente que entra a nuestro perfil. Ahora vamos a analizar el resto del perfil viejo y vamos a analizar el resto del perfil y ahí me van a criticar porque realmente hay muchísimas cosas para cambiar, pero nos van a servir a todas. ¿Qué ven a simple vista en este perfil? Lo dejo unos minutos para que lo vean. A simple vista, a grandes rasgos, lo que se ve es mucho color, mucha información, mucha tipografía, pero mucha. Fíjense, acá hay un montón de tipografía, acá colores, muchos colores diferentes. Un posteo no sigue un orden de colorimetría con el anterior, con el siguiente. Y no es necesario que seamos diseñadoras gráficas ni nada, sino es tener como una coherencia visual. Es lo mismo que la vidriera de mi local. Si mi local tiene un cristal, una vidriera en donde quiero mostrar, tengo una tienda de ropa, por ejemplo, y quiero mostrar lo que vendo, si pongo todo de diferentes colores, mucha información, palabras, texto, por todos lados, oferta, 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 va a traer un tipo de cliente que tal vez no es el que estoy buscando. Pero a la hora de que el cliente me conozca por primera vez, tengo un perfil como este en donde no se entiende nada, no voy a lograr atraer ese perfil o ese cliente se va a ir porque hay como un desacuerdo entre lo que muestro y lo que hago. Entonces, como les decía antes, no tenemos que ser expertas ni en diseño gráfico ni nada, sino seguir una coherencia visual. Por ejemplo, vamos a ir a lo práctico, para no hablar tanto. Bueno, todos estos son posteos. Acá un video. Vamos a entrar a este video. Fíjense que es un video que no es video. Está subido como reel, pero yo entro y esto pasa mucho y lo veo en muchos perfiles. Entro, está subido como reel, tiene música, pero no son más que imágenes hechas video. Que no está mal, no está mal. Yo no digo que esté mal y no quiero que se sientan culpables por hacer esto, porque de hecho acá lo están viendo, yo lo hice durante muchos años. Si yo hago esto y subo imágenes como un reel, confundo el algoritmo. El algoritmo no termina de entender si es un reel, si son imágenes. Si son imágenes debería ser un carrusel. Y si es un video, debería ser un video con imágenes grabadas en video. Entonces, entiendo que muchas veces me olvidé de grabar. Entonces, como tengo fotos, bueno, un video con fotos, lo entiendo, pero no es lo mejor para el algoritmo de Instagram. Entonces, y esto lo veo mucho en muchos perfiles. Entonces, seguimos. Agendanos, nuestro número de contacto, dermaplanning, ni la dermoestética, promociones, tratamientos, muchas promoción. Otra cosa a destacar, cuando en mi perfil hablo de promoción, voy a traer clientes que busquen promociones, no clientes premium que quieran pagar lo que sea por mi tratamiento. Voy a traer clientes que quieran promociones. Entonces no quiero atraer ese cliente, quiero atraer un tipo de cliente premium que le estoy ofreciendo algo que no consigue en otro lugar y que me va a pagar sin quejarse lo que le estoy diciendo que vale mi tratamiento, porque yo se lo voy a hacer como ninguna otra clínica se lo hacen. Entonces, si yo estoy segura de lo que hago, tengo que venderlo realmente como es. Vamos a ver este video. Bueno, acá no se escucha el audio, pero van a ver, al margen de cómo está hecho el lifting, si está bien, si está mal, no vamos a detenernos en eso, sino en el reel. Empieza con un video, una foto, el logo, fíjense acá el logo y la tipografía en el video. Y acá, si se fijan, voy a detener el video acá. ¿Qué es lo que hice acá? Es otro error que veo mucho también en los perfiles y también está mal. Utilizo una historia que haya subido previamente, una historia que subí a mi Instagram, la reutilizo para ponerla en un video o en un reel. Esta es una historia que yo había subido con el resultado del lifting y en la historia puse
no es un GIF, bueno, no me sale el nombre, puse esto, una llamada a la acción, querés realzar, encima lo escribí mal, querés realizar tu mirada, ¿quieres realzar tu mirada? Texto y acá un GIF. Esto fue una historia. Como la tenía, la reutilicé y la sumé al video. Entonces tengo una historia, un reel en donde comienza con un video, vamos a cerrarlo y volver a abrir, comienza con un video y termina con una historia que la reciclé. Que dije, bueno, ya que la subí las historias, la descargo y la puedo usar para finalizar el video. Mal, queda horrible, chicas, queda mal para este tipo de clientes que decimos que queremos atraer, ¿vale? Vamos aquí de nuevo. Lo mismo, esto fue una historia. Tipografía por acá, en el video. Tipografía. Una encuesta o una llamada a la acción. Fotos, como si fuera un video. Y acá está el tema que puse en ese momento para que se escuchara. ¿Vale? Lo mismo, volvemos a lo mismo. No se ve elegante, no se ve lujoso, no se ve llamativo. Se ve como un tratamiento que puedo encontrar en cualquier clínica de cualquier lugar. Vamos a analizar otro reel. Fijémonos este reel. Bueno, aquí muchas cosas. Primero, vamos a detenernos en esta primera foto, ¿sí? Que ya se ve antes de abrir el reel. Y esto pasa con muchas estéticas y justamente ayer estuve analizando un perfil de una clienta con la cual voy a comenzar a trabajar y veía mucho esto, ¿no? Subo una foto en un formato de reel, pero la foto no tiene el tamaño adecuado del formato reel. El formato reel tiene un tamaño que es como el que se ve acá, como el que se ve acá. Si yo la subo en otro formato a esa foto, Instagram me la va a poner en el reel, pero me va a quedar de esta manera, con un rectángulo negro arriba y otro abajo. No me va a quedar la foto completa. Entonces, lo que puede pasar es que se vea cortada, como se ve acá. O sea, yo voy bajando en el perfil, veo todo súper bien y acá una foto cortada. Una foto cortada. Por acá abajo tengo que tener otra. Bueno, ahora no encuentro ninguna. Acá hay otra. El logo, foto cortada. Un reel, foto cortada. Y seguramente haya alguna otra más. Entonces, si voy a subir fotos, que no es lo mejor, pero si voy a subir fotos, por lo menos que sean en el formato reel, que ocupe toda la pantalla, ni como la anterior ni como esta. Esta tampoco. Debería ser como esta, ¿sí? Y acá, si se fijan, peor aún, porque era de TikTok y lo reciclé y lo subí a Instagram, que es otra cosa importante. ¿Qué pasa si reciclo material que he utilizado de TikTok en Instagram? Decimos, bueno, estoy apurada, lo bajo de TikTok, lo subo a Instagram, es lo mismo, le pongo música, es lo mismo, da igual. No, porque las redes sociales suelen ser, a ustedes les va a parecer gracioso, pero suelen ser celosas. A TikTok no le gusta que suban contenido reciclado de Instagram y a Instagram no le gusta que subamos contenido reciclado de TikTok. Entonces, si yo subo este contenido reciclado de TikTok, que encima tiene la marca de agua de TikTok, o sea que lo estoy haciendo evidente, a Instagram no le va a gustar, me va a dejar poco alcance, pocas visualizaciones, no le va a gustar este contenido. Entonces va a hacer o que lo vea muy poca gente o que no lo vea casi nadie. Entonces, para subir un reel como este, no subamos nada. No lo subamos. Es preferible no subirlo a subir algo que queda mal, queda desprolijo, el algoritmo no lo muestra. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y son importantes. Acá volvemos a lo mismo, mucha tipografía por todos lados. Yo soy un cliente, un paciente, un cliente. Entro a este perfil y hay tanto para leer que ya me quita las ganas de leer. Dermatología, maderoterapia. Estoy buscando un dermatólogo, pero encuentro glúteos push-up, hot sale. No encuentro nada. Estoy diciendo tanto que no digo nada. Entonces, cuanto menos diga, mejor. Lo ideal es en un perfil, en los videos, no decir nada y decirlo en el copy. Todo lo que quiera decir lo voy a decir acá. Acá no. Acá tampoco. Lo voy a decir acá en mi copy.
Entonces de esa manera la persona cuando entra ve un feed limpio y si hay algo que me interesa, entro y lo veo en el copy, lo leo de ahí. Entonces vamos a la práctica. Estamos acá con los dos perfiles. Este es el que les estoy mostrando ahora, es el que no está optimizado del todo, sino que optimizaría un poco más. Y ahora les voy a mostrar el que está totalmente optimizado. Vamos acá a la foto. Acá está muy bien que pongamos un posteo fijado o un reel fijado en donde mostremos un video promocional de la clínica, mostrando cómo es nuestra clínica, o una foto nuestra, quién soy la dueña de la estética, quién soy, a qué me dedico, por qué lo hago, para que las personas nos conozcan. Siempre que atrás de una clínica o de una estética hay un logo y no conozco quién está detrás y es la primera vez que me voy a atender en ese lugar, me gusta saber en quién voy a poner, en manos de quién voy a poner mi piel, mi cuerpo. Recordemos que para las personas no es fácil. Muchas veces vemos en paños menores o las personas se desnudan justamente para que podamos hacer nuestros tratamientos o nos cuentan muchísimas cosas que tal vez no le cuentan a nadie en su día a día. Entonces, mínimamente me voy a atender a esta clínica, quiero saber quién está detrás de esta clínica. Y si veo una foto o un video y esa foto o ese video me refleja a alguien profesional, claramente voy a tomar una cita, voy a coger una cita, voy a pedir cita. Entonces acá hay una diferencia mínima entre un perfil y el otro. Este es el primer perfil que había realizado, pero esta foto en realidad no me gustó porque no me gusta cómo se ve por detrás el cojín, el almohadón, con la funda de la camilla. Entonces lo que hice en este segundo perfil fue optimizarlo más. Fíjense, se ve de cerca mi foto en donde se ven las pindas y las piedras y una botella o un producto. Entonces es una imagen más pulcra, con colores más monocromáticos, sin tanto color chillón o fuerte, y sigue la línea de los videos que subí después. Fíjense que la línea de los videos siguen un mismo color parecido al de las historias destacadas, como un color beige o un color marroncito claro, que pueda asimilarse al color de la piel, a diferentes tipos de colores de piel, de acuerdo al video, pero asemeja. De hecho acá, fíjense que en esta foto lo que pongo es un rollo de maderoterapia, en donde destaca el color marrón de la madera, justamente para que me haga juego con el resto de los posteos. Las clínicas de lujo, que hoy en día las clínicas que hacen mucho hincapié en esto, las grandes clínicas de lujo que estoy hablando de Londres, Nueva York, Beverly Hills, le dan mucha importancia a esto. Lo que hacen es, no es necesario que nuestro perfil sea una obra de arte, no, pero sí cuidan mucho lo visual. Tienen mucho en cuenta esto, ¿no? La unidad de que sea o más bien minimalista o una unidad de colores que tenga todo un mismo sentido o que esté colores parecidos. Fíjense que acá subí aparatología, o sea que tiene otros colores este aparato, pero no me voy mucho porque acá también hay azul, no me estoy yendo mucho de la paleta de colores. También lo que se usa mucho hoy en día es poner fotos en primer plano de un producto, de una huella, de la piel, de las manos, o sea, primeros productos como fotos primeros planos, perdón, como foto de portada, porque una cosa es la foto de portada y otra cosa es el contenido del video en el interior. Las que están más duchas o que están más familiarizadas con Instagram lo van a saber. Que muchas veces no le ponemos foto de portada, ponemos la portada que me da por defecto Instagram y no. Es muy importante subir una foto de portada que a mí me guste, que a mí me parezca que queda bien de acuerdo a los colores que tiene mi feed y el video. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, vamos a ver este video. En este video, ¿qué se ve? Es un video promocional de la clínica, en donde veo el logo de la clínica y veo los tratamientos. Fíjense que en el video se ven las manos en primer plano. ¿Por qué hablo de esto de no hablar del tratamiento en sí, sino mostrar primeros planos? La importancia es la gente que quiere pagar
o que va a pagar más por mi servicio no le interesa el protocolo o, bueno, mucha gente sí, ¿no? Pero este tipo de personas ya es gente que se ha hecho muchos tratamientos en estética, que sabe lo que se va a hacer, que va a buscar a mi estética algo específico porque o ya lo vio, o se informó, o su médico se lo recomendó. No me interesa lo que salga, quiero sentir la experiencia. Entonces hoy en día se habla mucho de vender la experiencia y no vender el tratamiento. No es vender, yo hago tal tratamiento, hago radiofrecuencia, sí, todas hacemos radiofrecuencia de mejor o menor tecnología, todas hacemos maderoterapia, mejor o peor, pero ¿quién me brinda la mejor experiencia? ¿Tu estética o la estética de enfrente? Entonces voy a ir a la que me brinda o la que me muestra que tiene una mejor experiencia, porque no solo es brindarla, sino es mostrarla. Acá, por ejemplo, este video. Bueno, este video seguramente lo van a ver en mi perfil o ahora tal vez lo veamos nuevamente. Es un video que filmé para mostrar algo que se utiliza mucho hoy en día, que no solo son los primeros planos o los planos mostrando el tratamiento muy de cerca y en detalle, sino son videos en donde el audio tiene una calidad súper realista. Es un tipo de audio que se llama ASMR. Hay muchos, los habrán visto en Instagram y en TikTok. Y hablando de la experiencia, de lo que les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que logro con este sonido? No solamente mostrar lo que hago en mi clínica, te muestro con mis manos lo que hago, el masaje, sino que te lo hago sentir a través de los sentidos. Y como la crema o la loción no la puedes sentir, te la hago escuchar. Porque si a través de la escucha lográs sentir lo que estoy haciendo, vas a querer venir a mi clínica o vas a querer sacar cita para hacértelo porque querés eso que viste en la publicación. Entonces ahí está la importancia de lo que mostramos a través de lo audiovisual. Estoy vendiendo mi tratamiento, pero lo estoy atrayendo con la experiencia, no diciéndole todo lo que hago, que ya tengo en el perfil muchísimo tiempo para nombrar qué es lo que hago, cuán profesional soy, cuántos años tengo como esteticista. Pero a la persona le interesa más. ¿Qué me vas a hacer sentir en tu clínica que no me lo den en otro lugar? Bueno, entonces, teniendo los dos perfiles acá, o sea, aquí a mano en pantalla, ¿a cuál de las dos clínicas estéticas le pagarías un tratamiento de alto valor? Sin discutir precio ni nada. ¿A Nila Dermoestética de antes, con este tipo de feed? ¿O a Nila Dermoestética de ahora? Está más que claro. Muchas veces creemos que no, pero sí, la imagen, la primera impresión lo es todo. Y hay que prestarle mucha atención. ¿Necesitamos una cámara súper mega profesional de 1000 euros para grabar este tipo de contenido? No. Lo puedes hacer con tu móvil, con el móvil que tengas. Si es un móvil más actual, mejor, porque hoy en día las cámaras son cada vez mejores, pero sí podés mejorarlas, claramente. O sea, estamos hablando de alguien que quiere hacerlo, si quiere hacerlo uno mismo. Si claramente quieres firmarlo, pero luego lo va a editar una editora profesional, como en este caso sería yo, claramente el video va a tener mejor iluminación, se hacen retoques de iluminación, se hacen cortes específicos para que el video sea mucho más llamativo. Pero si lo vamos a hacer nosotras mismas, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta, y lo que les puedo aconsejar, es que tengamos en cuenta la estrategia visual. Si voy a filmar en mi gabinete, en mi cabina, que esté cuidada, que todo esté ordenado, que esté todo como si fuera a recibir verdaderamente un cliente o como recibo realmente a mi cliente en el lugar. La iluminación, o puedo utilizar luz natural, evitando las luces que tenemos arriba en cabina, porque esas luces no quedan muy bien en las grabaciones, pero podemos utilizar luz natural, es lo mejor, la luz del día, o si tenemos la posibilidad de comprarnos alguna luz que sea buena, justamente hacer el enfoque en donde voy a mostrar el tratamiento y que el resto no esté tan iluminado, ¿sí? Sino
en lo que nos importa. Después cambiar el punto de vista, no solamente mostrar todo desde lejos, ni mostrar todo desde cerca, puedo hacer un mix de mostrar la cabina, mostrar el tratamiento desde diferentes ángulos. Eso también es algo genial a tener en cuenta. Y algo muy importante es el sonido. Creo que anteriormente lo mencioné, lo vuelvo a tomar para mencionarlo. Tenemos esta idea de que si uso una música viral, el video se va a mostrar con mucha más facilidad. Sí, pero depende el tipo de rubro en el cual yo me esté especializando y el tipo de clientes que quiero atraer. Si quiero atraer gente joven, como hablábamos antes, gente del barrio, gente de mi pueblo, porque está perfecto y mi estética es una estética informal, pero si queremos cambiar el enfoque de nuestra estética, nuestro enfoque audiovisual, el enfoque de cómo nos mostramos, no puedo poner un audio viral. O sea, sí puedo, pero no sería lo mejor poner un audio viral, que sea música premium, que sea de hotel 5 estrellas. Voy a mostrar lo mejor. Si comienzas a aplicar estos cambios, vas a dejar de competir por precio y vas a competir por exclusividad. Si eres esteticista o creadora de contenido beauty y quieres que analice gratis en mi próximo video tu perfil, te dejo un comentario fijado con todos los detalles para que me envíes tu perfil con la propuesta y la estaré analizando en los próximos videos. La idea es no criticar, al contrario, que sea algo constructivo para mejorar. Todo se puede mejorar, todo puede cambiar y verse mucho mejor. Y si quieres que sea yo quien me encargue de la estrategia audiovisual de tu marca para transformarla en una marca de alta gama, puedes escribirme por correo electrónico o a cualquiera de mis redes sociales. Espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video. Un beso para todas.